Bueno, ahora sí, gracias, Itam. Bien decía Fer que este es un evento que surge de los alumnos, pero también es un evento que no sería posible sin el apoyo que viene desde arriba del ITAM, pero que tampoco sería posible sin el apoyo de los speakers que confiaron el año pasado en el proyecto, que vinieron a ciegas. Uno de ellos es Esteban Navarro. El día de hoy lo tenemos aquí. Esteban Navarro es Tech Product Manager en Teamworks, antes Celus Analytics, y en su experiencia como científico de datos y matemático mexicano, trabajó 2 años en los Dodgers, en los LA Dodgers de la MLB. Cuentan por ahí, ahorita nos confirmará él, que tiene un anillo de campeón como analista de datos en los Dodgers, un anillo de campeón de la MLB. El año pasado fue uno de los ponentes que confió en este proyecto, vino a ciegas, dio la introducción el año pasado, una breve introducción a la analítica deportiva. Fue una plática que nos gustó tanto que lo quisimos volver a invitar este año a que nos dé la breve introducción a la analítica deportiva con una razón. Algunos no sabemos qué es la analítica deportiva, estamos aquí algunos pues curioseando, muchos sí sabemos, somos unos nerds de la analítica deportiva, pero esta plática que nos va a dar Esteban es sensacional porque nos permite a los que no sabemos qué es bien la analítica deportiva, cómo los datos pueden transformar el análisis en el deporte. Esteban nos va a dar el hilo conductor de lo que va a ser el resto de la jornada de conferencias. Estamos muy emocionados de tenerlo aquí, entonces por favor un muy fuerte abrazo para Esteban. Vente. Ahora sí, buenos días a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos y es un honor empezar esta segunda edición de esta conferencia. Como ya les decían los organizadores, creció muchísimo para esta segunda edición y nada me llena más de emoción que eso. Cuando yo empecé a hacer analítica de deporte, más o menos en 2015, cuando empecé a hacer mi tesis de licenciatura, ninguno de estos recursos existía en México. Y poco a poco, a través de Pablo, a través de Santiago y a través de la ayuda de mucha gente, como que se ha ido abriendo esta puerta y espero que después de esta plática se sientan mucho más curiosos sobre la analítica de deporte y entiendan más o menos cómo se hace y cómo empezar. Entonces, bueno, bienvenidos y quiero pedir otra vez, por favor, un fuerte aplauso para el comité organizador. Ya les platicó un poquito Santiago de mí. Yo estudié matemáticas en la UNAM y me fui a hacer mi maestría en ciencia de datos a NYU. Y después de graduarme trabajé 2 temporadas con los Dodgers de Los Ángeles y tuve mucha suerte de ganar una serie mundial. Y después de eso unirme a Celus Analytics, que ahora es Teamworks. Y ahora les platicaré un poco de eso. Como decía Santiago, tuve mucha suerte de ganar un anillo de la serie mundial que vive resguardado en un lugar muy seguro. Y bueno, además se los enseño para compartirles que no saben qué FOMO me dio ya no trabajar con los Dodgers ahora que lo volvieron a ganar este año. Pero además ya tenemos un segundo campeón de serie mundial mexicano que trabaja en analítica. Este es mi amigo Oscar Hurtado, que es un físico de la Facultad de Ciencias. Entonces, bueno, todo esto para decirles que si quieren trabajar en esto, hay un camino claro para hacerlo y sí se puede tener una carrera en esto.
Entonces, bueno, voy a estar aquí todo el día. Me encantaría platicar con ustedes y contestar todas las preguntas que tengan. Celus Analytics es una empresa de analítica 100% remota que trabaja con equipos de las mayores ligas en el mundo, la NFL, MLB, NBA, NHL, con equipos de la UEFA, etcétera. Tenemos más de 70 científicos de datos e ingenieros, algunos de los cuales están aquí y de los cuales van a poder saber más en un rato. Y Celus tiene esta magia de ser una empresa 100% remota y permite muchos de estos crecimientos y estamos contratando en este momento, así que estaríamos muy honrados que nos consideraran como posible casa. Y como les contaba Santiago, Teamworks compró a Celus hace 3 meses. Entonces, bueno, les quiero contar un minuto de Teamworks y empezamos a hablar de analítica de deporte. Cuando uno está operando un equipo de fútbol, cada departamento tiene sus procesos distintos, ¿no? Por ejemplo, medicina deportiva podría tener sus planes en correo, pero la gente de operaciones habla con gente por WhatsApp y luego el entrenador te manda el plan por correo y el otro por SMS. Se vuelve una cosa como muy complicada. Y la misión de Teamworks es simplificar toda esa maraña de cosas, centralizando todo en un solo lugar. Somos el sistema operativo para deportes y la idea es que dentro de nuestro hub todas las comunicaciones están centralizadas en un lugar para que sepas dónde tienes que estar, en qué momento que tienes que estar preparado, etcétera. Y además tenemos muchos otros productos como una plataforma para optimización y manejo de atletas que permite hacer mediciones médicas, crear planes de desarrollo, etcétera. Entonces, bueno, si quieren saber un poco más de Teamworks, voy a estar aquí todo el día. Y ese es todo el comercial. Vamos a hablar de analítica deportiva y para qué se utiliza. Y me gustaría hacerlo con un ejemplo. Este es Pete Alonso, que es el primera base de los Mets hasta esta temporada. Es un agente libre esta temporada baja. Y los Mets están pensando si quieren volver a firmarlo o no. Alonso tiene 30 años, que ya es considerado, digamos, una edad avanzada en MLB o past peak. Tiene más o menos 30% mejor que el promedio de la liga en su desempeño ofensivo, es decir, es un jugador muy bueno con el bate. Durante las últimas 4 temporadas ha acumulado 12 WAR, que por sus siglas en inglés es Wins Above Replacement, o sea, qué tan bueno es el jugador comparado con un jugador de reemplazo, un jugador que podríamos obtener fácilmente. Y eso lo pone como el 7º primera base de la liga, que es bueno, pero no es extraordinario. Entonces es este jugador que está un poco llegando hacia el ocaso de su carrera y que no tiene tanto. Los primeras bases no son tan buenos defensas, es la posición más fácil de defender en MLB. Y su defensa en particular además es mala y eso significa que en algún momento se va a tener que volver un jugador designado. Pero los fans lo adoran. Acaba de tener una de las mejores postemporadas en la historia de los Mets y todos los fans quisieran que estuviera de regreso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo empezamos a contestar esta pregunta de ¿vale la pena firmar a Pete Alonso o no? Y si se fijan, les puse unas proyecciones de contratos aquí arriba que encontré en internet. MLB Trade Rumors dice que va a firmar Pete Alonso por 5 años y $125 millones. Jim Bowden de The Athletic dice que más bien necesita 7 años y 189 millones, lo cual significaría que tendrías un primera base de 38 años, de los cuales no ha habido muchos buenos en la historia reciente. Entonces, bueno, algunas consideraciones que tiene que tener el equipo para decidir si va a firmar a Pete Alonso. Primero, si tienen el presupuesto o no. Si saben, los Mets lo acaba de comprar un dueño ultra rico, entonces en realidad ese no es un problema. Segundo, ¿cómo proyectamos a Pete hacia el futuro? ¿Qué tanto de lo que hemos observado se va a poder mover? Y cómo, por ejemplo, los primeras bases de 30 años suelen crecer y seguir evolucionando. ¿Qué tanto embona en mi roster? Necesito un primera base, tengo alguien que lo puede reemplazar, hay alguien en mis ligas menores que está listo para reemplazarlo. ¿Cuál es el costo de oportunidad, tanto monetario, que podría hacer con esos 100 y pico millones más, en dónde los podría gastar? Y luego me conviene
usar uno de mis espacios limitados de roster en él. Y otra pregunta fundamental es, ¿son los Mets suficientemente buenos para estar gastando dinero e ir por la Serie Mundial en este momento? ¿O les conviene más gastar su dinero en infraestructura o en jugadores más a futuro, o etcétera? Entonces, bueno, si se ven cuenta, incluso en esta, una decisión con un jugador con el que ya tienen mucha familiaridad, hay muchísimas consideraciones a tomar en cuenta. Y operar un equipo de béisbol en general involucra estar tomando decisiones una y otra vez todos los días en todos momentos. Ya hablamos un poquito de evaluación de talento y de firmar agentes libres, pero además existen los cambios y el draft. En general, cuando se hacen proyecciones, la persona que va a tomar la decisión tiene que entender de dónde vienen, porque si no hay interpretabilidad y tú solo le das un número, la persona no sabe, bueno, qué tan bueno es, de dónde viene, cómo puedo entender este número para confiar en él. Más allá de la construcción de equipo, los equipos están intentando ganar partidos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia tengo que llevar en mi siguiente partido? Es otro problema clave de la analítica de deporte. ¿Cuál es mi alineación y qué cambios voy a hacer durante el partido? Y si se pueden ver, esto aplica en realidad para cualquier deporte. ¿Cómo entiendo a mi oponente? ¿Cómo me van a atacar? ¿Cómo me van a defender? ¿Qué alineación van a usar ellos? ¿Cuáles son sus ventajas comparativas o debilidades? ¿Cómo voy a usar mis lanzadores? Es decir, ¿dónde voy a pichar? ¿Qué tipo de lanzadores a qué persona, etcétera? ¿Y dónde voy a poner a mis defensas? Es decir, ¿cómo gano más partidos? Es un problema súper relevante para la analítica de deporte. Además, tengo jugadores ahora, pero me gustaría ser los mejores, ¿no? Entonces, ¿cómo preveo que se lesionen? ¿Cómo hago planes de desarrollo personalizado para lo que necesita ese jugador en particular y lo que le falta o lo que haría más diferencia en su juego? ¿Qué métricas debería yo seguir y medir y acordar un poco con los jugadores, que es lo que vamos a llevar a cabo para que sigan creciendo? ¿Y en qué momento está un jugador de nuevo listo para brincar de mis equipos filiales al equipo mayor? Y ya por último, todo lo que les platicaba como con Teamworks, necesito obtener, almacenar y transformar un montón de datos. Además, tengo que mantener a mis atletas bien nutridos y sanos y manejar sus lesiones. Y tenemos que ir a partidos, tienen que estar a tiempo en entrenamientos, etcétera. Es decir, hay todo este lado de logística muy complicado sobre operar un equipo. Esta diapositiva se la robé a mi ex jefe de los Dodgers, Scott Powers, es de 2020 y está un poco enseñando la estructura de las operaciones de béisbol en los Dodgers. Y si pueden ver, los números entre paréntesis son la cantidad de personas en cada departamento. Y si lo suman, son más o menos 250 personas. Entonces, hay 250 personas detrás de un equipo de campeonato en Los Ángeles, sea en los departamentos de scouting, en el equipo médico, en desarrollo de jugador, en todos los coaches de grandes ligas y en el departamento de investigación y desarrollo, que en ese momento eran 20 personas, y está dividido en un departamento de análisis cuantitativo, que es donde trabajaba yo, digamos la ciencia de datos del equipo, un departamento de ingeniería que tiene que ver toda la obtención de datos y además construir una plataforma interna que usan todos los usuarios del equipo, y un equipo de ciencia del rendimiento que ayuda a todos los coaches a poder entender cómo sus atletas se tienen que mover y qué clase de cambios hacer. Entonces, bueno, de nuevo hay muchísimo campo de aplicación para todo lo que vamos a hablar hoy. Y aquí es donde ya viene la analítica deportiva, y si algo quiero que se lleven de hoy es la analítica deportiva son herramientas basadas en datos para tomar decisiones y obtener una ventaja competitiva. Los equipos están tomando decisiones todo el tiempo y conforme podamos hacer marginalmente esas decisiones mejores, vamos sumando y sumando y sumando una ventaja competitiva que al final lleva a un equipo de campeonato. De eso va manejar un equipo y de eso va la analítica del deporte.
herramientas basadas en datos para tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, vamos a tomar un paso para atrás, vamos a salirnos tantito y les voy a dar una pequeña, breve perspectiva histórica de cómo llegamos a donde estamos ahora. Y en béisbol eso empieza con Bill James, que es este economista que está un poco perdido, como que no sabe qué hacer de su vida, hace un doctorado en psicología, pero todavía no se encuentra y decide que quiere ser escritor y que le encanta el béisbol. Entonces empieza a publicar este panfleto que se llama el Baseball Abstract en 1977, que son, como pueden ver, básicamente unas páginas engrapadas como de papelería, pues, en 77. Su primera edición vende 75 copias a $4 y es este como estudio estadístico del juego de béisbol. Y lo que es impresionante de James es que en estos primeros 5 años que publica estos panfletos, define muchísimos conceptos que seguimos usando ahora en la analítica deportiva moderna. Por ejemplo, las curvas de envejecimiento, un poco lo que les platicaba, cómo puedo yo tomar un atleta de 29 años y proyectarlo a 33, cómo es que cambia, dónde está la parte más alta de la curva, qué tan rápido disminuye, etcétera. El valor de reemplazo, que es este jugador que puedo obtener muy fácilmente como un agente libre y usarlo como punto comparativo para mis otros jugadores. Crear carreras en un partido, es decir, cómo tenemos una escala unificada a través de todo lo que está pasando en un partido de béisbol, defensa, correr las bases, ofensiva, picheo, para que podamos comparar manzanas con manzanas. Y además, cómo puedo llevar equipos de filiales y el performance ahí y trasladarlos a las ligas mayores. Y en 1981, Sports Illustrated le hace un artículo a Bill James. Sports Illustrated es esta revista enorme en los 80s. Y no importa tanto la cita en sí, pero Bill James ya empieza a hablar en jugadores como en términos de el número de nuevas victorias que le van a conseguir a su equipo en una temporada. Entonces, de nuevo, usa esta como escala unificada de carreras y luego de ahí para ganar partidos que ya nos permite evaluar a jugadores uno contra otro. Me voy a saltar un montón de gente para llegar a Keith Woolner, que ahora es el científico de datos principales del equipo de Cleveland. Y en el año 2000, Keith Woolner escribe un artículo sobre los problemas de Hilbert en el béisbol. Hilbert es este matemático francés que en 1900 se para enfrente de un congreso de matemáticas, en quizá la ponencia más famosa en la historia de las matemáticas, y plantea los problemas abiertos más relevantes de las matemáticas para los próximos 100 años, muchos de los cuales siguen abiertos hasta ahora. Y Keith Woolner intenta hacer un poco lo mismo para el béisbol. Me voy a saltar un poco los preceptos que usa y les voy a contar de 2 problemas que le interesan a Woolner. El primero es la evaluación de pitchers. En ese momento, en 2000, Woolner se da cuenta que no tenemos una forma muy buena de separar el valor defensivo entre pitchers y fielders. Por ejemplo, entre portero y defensa en el fútbol, ¿no? Y entonces esas 2 cosas parecen estar entrelazadas inherentemente. ¿Cómo podemos separarlas? Y además tenemos estos pitchers en las ligas menores y cuando los llevamos a las mayores, como que sus estadísticas no parecen traducirse naturalmente a el performance de liga mayor. Entonces, ¿cómo podemos tomar estos jugadores y proyectarlos? Y unos años después de que Woolner abre este artículo, nace esta nueva tecnología que se llama PitchFX, que revoluciona la industria de la analítica del deporte. Es un sistema de 2 cámaras, una en cada línea de foul, y cuando el pitcher lanza la pelota, toma 20 fotos de la trayectoria del lanzamiento, y luego con esas fotos y la ubicación 3D de la pelota, ajusta la mejor trayectoria que pasa por esos 20 puntos. Y eso nos empieza a dar muchísimos datos como la velocidad, la ubicación del lanzamiento, qué tanto se movió. Y antes de PitchFX, digamos, nuestra analítica eran scouts con una pistola midiendo velocidad, y eso era todo. Esto genera que podamos empezar a evaluar lanzadores correctamente. Y digamos, hay 2 cosas de las que les quiero platicar. La primera es, justo después de que Woolner escribe su artículo, Boros McCracken,
crea esta métrica que se llama picheo independiente de la defensa. Y lo que hace es, Boros dice, a ver, hay cosas que el pitcher controla 100% porque la defensa no está involucrada en absoluto. Y de esas son ponches, bases por bola, home runs y bateadores golpeados. En esos 4 resultados, la defensa no interviene en absoluto. Entonces, ¿por qué no empezamos a medir los pitchers solo con esto? Y esta forma de medir los pitchers se ha hecho mucho más sofisticada, pero continúa ahora. Y hay estos modelos, se llaman stuff, que la traducción es como la cosa o qué tan bueno es tu talento, pues, que lo que hacen es solo ven el movimiento de la trayectoria del picheo. Entonces aquí están graficados en el eje de las X el movimiento horizontal, en el eje de las Y el movimiento vertical. Y si se fijan, obviamente, si un picheo se mueve mucho, entonces el bateador tiene un modelo mental físico que no le permite como hacer swing y llegar al picheo, si piensan en un slider o en una curva. Y entonces la idea es que entre más movimiento puedas generar, mejor stuff tienes. Y esto genera un poco una revolución porque ya podemos cuantificar perfectamente qué tan buena es esta trayectoria sin la locación. Y eso se puede medir tanto en las ligas menores como en las mayores. O sea, en realidad, cualquier persona que tenga un radar detrás que le esté diciendo el movimiento tiene este número. Uno más, Woolner está muy interesado en cambios de jugadores. Entonces, va a pasar un cambio. ¿Cómo podemos decir qué equipo obtuvo el mejor lado del cambio? Y es un problema muy difícil porque hay muchas razones por las cuales un equipo podría cambiar jugadores con otro equipo. ¿No? Podría ser que no caben en su equipo, podría ser que no les gusta el jugador, podría ser que solo están buscando a alguien de otra posición, etcétera. Y Wilner dice, además, no podemos hacer esta evaluación 5 años después de un cambio. Yo quiero saber en el momento en el que pasa un cambio, cuál es el lado que yo preferiría. Entonces, bueno, hay que considerar contratos de los jugadores, qué tan buenos han sido hasta ahora y en qué momento está el equipo en su competitividad. Digamos, ¿el equipo quiere ganar este año o el equipo está construyendo hacia futuro y prefiere prospectos? Y como industria, ya hemos llegado a este concepto que se llama valor de mercado, que lo que hace es toma el valor proyectado de un jugador en el campo por la duración de su contrato, lo transfiere a dólares de una forma de la que no hablaremos hoy, quita el costo de ese contrato, ya sea garantizado si está firmado un contrato o proyectado si va el jugador al sistema de arbitrage. Y entonces tenemos este concepto de valor total para un equipo. Entonces aquí hay un cambio que pasó en la vida real donde los Orioles adquirieron a el pitcher Corbin Burns, que es un muy buen pitcher, pero solo le quedaban 6 meses en su contrato o un año en su contrato. Es decir, Baltimore estaba listo para ir por ello y lo cambiaron por una selección de draft y por un pitcher y un prospecto de bateador que en realidad va a ser mejor en el futuro. Entonces, digamos, de este lado los Brewers están priorizando el futuro y los Orioles están priorizando ganar ahora. Y si se fijan aún así, aunque tengo jugadores a futuro, jugadores ahora y además como una selección en el draft, le puedo asignar un valor en millones de dólares a cada lado del cambio y tal cual evaluar que preferimos bajo esta medida el lado de los Brewers porque reciben 36 millones contra 33 millones. Entonces, digamos, este es como el final de la línea, este es el producto esencial que la analítica de béisbol provee y detrás de él hay muchísimas proyecciones y probabilidades y modelado que se hace para llegar a este número y vamos a platicar en las siguientes diapositivas un poco cómo está la magia, ¿no? Le llamé cómo ganar la Serie Mundial en 3 sencillos pasos, pero no son nada sencillos. Aquí es donde está toda la carnita y donde van a poder después dedicarse a esto. Entonces, a mí me gusta dividir la analítica deportiva en 3 pasos. La primera es en estadística descriptiva y la estadística descriptiva piensa o está enfocada en qué pasó en el pasado, cómo podemos medir y entender qué pasó. Segundo, en un paso predictivo, que lo que quiere decir es qué va a pasar, cómo puedo proyectar hacia el futuro. Y tercero, la analítica prescriptiva, que toma estas proyecciones a futuro y dice, pues, ¿qué deberíamos hacer
¿no? ¿Qué decisión debemos tomar? Entonces, descriptiva, predictiva y prescriptiva. Y nos vamos a meter un poquito a las tres pasito por pasito. La analítica descriptiva quiere asignarle probabilidades a eventos pasados usando patrones en los datos. Es decir, estamos intentando crear estadísticas para explicar el pasado. Y un poco lo que les contaba, el béisbol ya resolvió este problema, pero hay muchos deportes, sobre todo, por ejemplo, olímpicos, que no han podido resolver como qué tenemos que medir y cuál es la escala correcta para comparar atletas uno con los otros. Quizá la más famosa de las estadísticas descriptivas es Expected Goals, de las que quizá todos en la audiencia han escuchado. Manos arriba si han escuchado de Expected Goals. Fabuloso. Es este modelo que mide la probabilidad de que un tiro termine en gol y usa todos los datos del tiro disponibles, por ejemplo, la distancia y el ángulo hacia la portería, la posición de los defensas cercanos, la parte del cuerpo usada, es decir, es un cabezazo, le pegó con el pie derecho con el pie izquierdo, y qué tipo de pase o asistencia ocurrió antes del tiro. Y digamos, a largo plazo, expected goals es un muy buen indicador de los goles en verdad. Expected goals está en rojo aquí, no sé de dónde salió esa marca que lleva ahí 15 minutos. Y los goles están en verdes y lo que pueden ver es a largo plazo expected goals es un buen indicador de los goles en sí. Y eso es lo que queremos con una estadística descriptiva. El primer trabajo, el trabajo original de Expected Goals es en realidad de 1997, a pesar de que parece muy moderno, este concepto tiene casi 30 años y en este paper de Pollard y Rip usan la locación, digamos, relativa a la meta, que estés en este arco dentro de 45 grados, y la distancia en arco al centro de la meta para calcular la probabilidad de un gol. Entonces, incluso desde 97 se usa este concepto y es un poco, Pollard y Rip lo usan para medir estrategias de ataque y como balones parados. Los tiros son más o menos fáciles de evaluar porque son un momento muy discreto en nuestros datos donde podemos como congelar el tiempo y enseñar, pero medir el resto del soccer es muy complicado. Por ejemplo, asignarle valores a jugadores en pases es difícil y ahorita vamos a hablar un poco de todo el trabajo que se ha hecho, pero el paper que empieza esta literatura es de Sara, de la cual van a escuchar en un ratito, que fue la directora de analítica del Arsenal por 10 años. Y Sara lo que hace es discretizar la cancha de fútbol para usar una especie de transición markoviana y ver qué tan peligrosa es mi posición espacial en la cancha para poder anotar un gol. Y bueno, esto se va generalizando y haciendo más y más complicado hacia el futuro y llega a unos modelos que les enseñaré en un momento, pero ya estamos más del lado predictivo. Entonces, el lado predictivo de nuevo está preocupado por qué va a pasar, es decir, quiero asignarle probabilidades a posibles eventos futuros. Y lo que hace es toma mis predicciones de probabilidad de la estadística descriptiva, ve lo que pasó en el mundo real y a esos residuales les intenta separar suerte, ruido estadístico y habilidad de los jugadores. No solo habilidad, en una acción hay más de un jugador involucrado, entonces, ¿a qué actor le tengo que dar o quitar valor creado por esa acción? Y luego, ya que tengo estos residuales sumados, agregados a una temporada o a un periodo, etcétera, ¿cómo proyecto hacia el futuro? ¿Cómo ajusto por ciertas cosas de las que vamos a hablar para llegar a una proyección? Y aquí es donde está toda la carnita de la analítica del deporte. Les estoy un poco como moviendo una varita mágica aquí, pero aquí es donde está como toda la parte interesante. Vamos a hablar un poco, pero no, en 45 minutos no podría terminar de cubrir todo lo que me encantaría. Entonces, bueno, aquí hay un video de una jugada, es una línea al jardín derecho que Joey Galo tiene, lo voy a poner otra vez. Esa no es la computadora correcta. A ver si con mi controlito puedo hacerlo. Ahí está. Joey Galo tiene solo 3 segundos para llegar a la pelota y es una pelota que es muy probable que sea un hit.
Si se fijan, el modelo estadístico, ya quiero seguir, gracias. El modelo estadístico de MLB le asigna 10% de probabilidad de que Joey Gallo llegue y atrape esa pelota. Y entonces mi residual observado aquí es 90% de un out para Joey Gallo. Tenía 10% de probabilidades de cacharla, la cachó y por ende está creando 90% de un out. En el béisbol eso es muy fácil. El pitcher lanza, deja de participar, el bateador batea, deja de participar y hay un defensa que puede llegar a la pelota, a veces dos. Y entonces puedo muy fácil generar los actores y decir con certeza, a ver, a Joey Gallo le vamos a asignar 90% del valor. Pero podría en otros deportes, como el básquetbol, por ejemplo, haber 3 defensas en un espacio de 2 metros. Entonces este problema se vuelve como mucho más complicado. Y lo que hacemos es, tomamos todos estos residuales en una temporada y los sumamos. Entonces, este es, digamos, un leaderboard de defensa de las jugadas que les acabo de enseñar. Y hasta arriba está Luis Robert, que creó 12 outs arriba del promedio en esa temporada en 362 oportunidades. Y si se fijan, además, MLB tiene estas gráficas donde rompe que Luis Robert es muy bueno yendo hacia su derecha y hacia atrás a la izquierda, pero que no ha generado tanto valor yendo hacia adelante. Entonces, digamos, estos datos, incluso geoespaciales, son la clase de cosas que usamos para luego proyectar qué tan bueno va a ser a la defensa Luis Roberto. Y hacemos lo mismo con su bat y sus decisiones de swing y su contacto y etcétera. Hacemos lo mismo con su corrido de bases. Lo ponemos todo en la misma escala, lo sumamos y ya tenemos como una evaluación holística del jugador. Entonces, de nuevo, muy varita mágica. Yo solo les quiero dar una probada para que se sientan emocionados de querer hacer analítica de deporte. Y un poco lo que les contaba, como la industria del soccer ha continuado generalizando el trabajo que hacía Sara, y este paper de 2019 evalúa acciones como pases y dribles y tiros, etcétera, y qué tanto valor le pueden asignar a esos actores, ahora sí ya en la escala de goles. Entonces, bueno, el soccer va algo atrás del béisbol, pero está empezando a alcanzar. Y en realidad, si se fijan, esto se puede volver todavía más complicado. Hay otro paper de ese mismo año, de 2 de los cofundadores de Celus y Javier Fernández, que fue el director de analítica del Barcelona por mucho tiempo, que lo que mira es la distribución geoespacial de los jugadores. Y con la distribución geoespacial de los jugadores, saben, usando modelos de deep learning complicados, qué tan buena es esta configuración para poder anotar un gol y por ende, si la cambio, ya sea con un jugador moviéndose con y sin la pelota o haciendo un pase o etcétera, qué tanto va cambiando con la jugada continuamente el valor esperado de mi posesión. Entonces, bueno, a mí cada vez que veo esto y si les soy sincero, cuando leo el paper todavía no lo entiendo ni la mitad, me vuela un poco los sesos como de pensar hacia dónde vamos y me emociona muchísimo todo lo que va a crear la industria. En atribución de valor, si tomo mi expected goals, ya me paso como la predicción del tiro y me fijo en realidad hacia dónde iba en la portería, con qué velocidad, con qué trayectoria y etcétera. Entonces ya le puedo atribuir valor, por ejemplo, al portero. Este tiro tenía 30% de probabilidad de entrar y entró, entonces el portero me debe 30% de un gol. O este tiro tenía 50% de probabilidad de entrar y el portero lo salvó. Entonces el portero tiene un crédito de medio gol. Entonces, eso es algo que hace en la industria también, con esta corrección que se llama post-XG, donde ya sé que ocurrió un tiro, miro la trayectoria y la locación geoespacial en la portería y le puedo asumir valor, créditos o débitos al portero. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Entonces, bueno, tengo todos estos créditos y débitos que vienen de los residuales, los sumo, y ya tengo como un performance del jugador de esa temporada. El siguiente paso es cómo tomo eso y pienso de lo que he visto, qué sí puedo proyectar en el futuro y qué va a cambiar. Y para ello hay que hacer mucho trabajo estadístico muy interesante. Hay que remover todo el contexto. Por ejemplo,
un jugador podría haber obtenido sus datos jugando contra equipos mucho más complicados o contra mejores defensas. O podría estar, por ejemplo, en la liga portuguesa, pero yo lo quiero firmar para la liga española. Entonces, ¿cómo se van a traducir sus estadísticas y sus habilidades a este nuevo ambiente? Hay mucha regresión a la media, por supuesto, como cualquier modelo de proyección. Y además tenemos este problema súper interesante y muy abierto de cómo es que van a envejecer los jugadores y cómo puedo proyectar hacia futuro estas curvas. Entonces, bueno, les estoy enseñando una de béisbol, donde este es sobre OPS, y si se fijan más o menos el peak en los dos métodos que estamos usando es más o menos a los 28 años. Es un poco entender como en qué momento mi atleta va a seguir creciendo y va a declinar. Y digamos, a mí me interesa mucho esta parte, yo trabajo un poco más del lado de producto que del lado de ciencia de datos, que es, ya tengo proyecciones, ya tengo toda esta cinturón de herramientas estadístico. Entonces ahora, ¿qué decisiones tengo que tomar? Y de eso se trata un poco la analítica prescriptiva. Asigna acciones a estas proyecciones futuras y me dice, ¿debería firmar a este jugador o no? ¿Me conviene bajo mi contexto? ¿Cómo cambia mi equipo si yo firmo a este jugador? Y se usa para toda clase de toma de decisiones bajo incertidumbre en los equipos. Y al final del día, el objetivo es crear información accionable, es decir, sí o no a algo que quiero hacer o una recomendación de jugador o etcétera. Y aquí es donde viene mucha de la carne. O sea, los medios de comunicación les dirían, sobre todo en béisbol, que como todo el mundo tiene ya un departamento de analítica, que ya no vale la pena seguir como persiguiendo y en realidad lo que pasa mucho es que al final el que toma la decisión es una o dos personas o un grupito chiquito de 5, y aunque tengas el mejor sistema de proyecciones del mundo, si no logras convencer a esa persona o esas dos personas, entonces no se usa y en el fondo no estás en realidad generando un impacto en el campo. Entonces aquí hay muchísima carne que tampoco se ha explorado, que es la parte que a mí me interesa muchísimo. Y ya llegamos un poco, espero, a que sepan qué se hace en analítica, cómo llegamos ahí, etcétera. Y ahora les quiero platicar un poco sobre el futuro, contándole de dos problemas por los que yo estoy emocionado en el béisbol. Primero contándoles de otro cambio tecnológico impresionante, que es a partir de 2020, la liga se asoció con Hawkeye Technologies, que si alguna vez han visto el tenis, es esta empresa que hace la tecnología de retos, que dice si la pelota entró o no. Acaba de firmar Hawkeye un convenio con la FIFA para extender la tecnología de fuera del lugar, que nos va a decir si el jugador está en línea o no. Y en MLB tienen este sistema de 12 cámaras ópticas que nos dan muchísimos más datos. Y se los digo como en actitud come galletas de qué maravilla. Ahora tenemos poses esqueletales, es decir, la posición del codo, de la muñeca, de los pies, de las rodillas, de las caderas, etcétera, de el pitcher y el bateador a 300 cuadros por segundo y de todos los jugadores en el campo a 100 cuadros por segundo. Entonces ya estamos hablando de terabytes de datos por partido, más o menos, si no me falla la memoria, o de muchos gigabytes de datos por partido. Y se ve más o menos así, es decir, el sistema de cámaras ópticos sabe con qué velocidad entró la pelota, con qué velocidad salió, con qué ángulo, hacia dónde, en qué momento se fildeó, sabe cuándo se lanzó, quién la atrapó, y eso nos abre unos panoramas futuros impresionantes. Lo otro que tenemos a partir de, si no me falla la memoria, 2023, perdón, es el mismo tracking, pero para el bate. Y entonces ahora ya sé dónde estaba el swing del bateador a todo momento mientras se estaba moviendo. Y eso me lleva a el problema número uno que me interesa mucho, que es un buen swing. Nadie sabe en realidad, o sea, no sé si han visto, esta es una de mis fotos favoritas de los deportes. A la izquierda es Aaron Judge, que mide 2 metros 1 centímetro, y a la derecha es José Altuve, que mide 1 metro con 68. Los dos son All Stars, los dos son jugadores de béisbol extraordinarios y probables salones de la fama futuros, pero la manera en la que batean es totalmente distinta. Judge es un bateador de poder que está moviendo todo su cuerpo para generar poder y está como atacando la pelota de arriba hacia abajo.
Y Altuve es este bateador como muy corto que lo que usa es en realidad la velocidad de sus manos para atacar la pelota y llegar muy rápido a ella y generar contacto. Entonces, ¿cómo es que podemos saber qué es un buen swing? Es un problema que me interesa muchísimo. Primero, proyectar bateadores de ligas menores a ligas mayores es mucho más difícil que proyectar pitchers. El pitcher controla qué lanzamiento tira, la trayectoria, la locación, etcétera. Pero el bateador está reaccionando a las trayectorias del pitcher. Entonces depende mucho de la dificultad enfrentada que tanto ha logrado entender. Y lo que pasa mucho es, les voy a contar, los Dodgers tenían un prospecto muy bueno que no sabía batear rectas altas, ¿no? Entonces nuestros sistemas estadísticos les gustaba mucho su performance, pero la gente de desarrollo de jugador decía, a ver, no, cuando llegue a las mayores, todo el mundo le va a tirar rectas altas y nunca las va a poder batear. Y efectivamente eso es exactamente lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir estas debilidades de los jugadores que van a ser explotadas a niveles mayores? Hay dos tipos de swings muy distintos. Hay gente que ve el lanzamiento y reacciona, y hay gente que está intentando adivinar lo que viene y un poco como intentan moverse antes de que incluso el lanzamiento venga. Entonces, ¿cómo podemos medir quién está intentando reaccionar y quién está intentando adivinar? ¿Y qué clase de varianza existen en los momentos físicos? Por ejemplo, si eres muy consistente con tu swing, seguro vas a obtener buenos resultados, pero cuando alguien te saca de esa consistencia, no vas a saber ajustar. Entonces resulta en realidad, poco contraintuitivamente para mí al menos, que la gente que sabe compensar sus poses con distintas formas es mucho mejor y tiene mejores resultados, o eso parece indicar la investigación temprana en esta idea. Y lo segundo es, tenemos como industria algunos laboratorios de desarrollo de jugadores que usan datos, pero en realidad, pues tenemos como heurísticas, pero no sabemos a certeza cómo entrenar jugadores con datos correctamente. Y hay mucho equilibrio entre hacerte mejor en el corto plazo o hacerte mejor en el largo plazo. Si hago un cambio en tus movimientos, ¿qué clase de riesgo de lesión eso conlleva para el atleta? Y si su cuerpo está preparado para hacer esas cosas. ¿Qué tanto tu carga de trabajo y tus movimientos te llevan a lesiones? Y si yo puedo predecir eso. Y más allá, si ya eres un atleta de ligas mayores, ya estás en el 1% de atletas de élite, no, 1% no, en el 0.01% de atletas de béisbol del mundo. ¿En qué momento yo como coach tengo que intervenir y en qué momento tengo que dejar que solo tú ajustes solo? Dos problemas interesantes en béisbol en esto, porque todo lo otro se aplica en general. No sabemos cómo usar pitchers. Por ejemplo, un pitcher tira ayer, tira 20 lanzamientos y entonces no está disponible para hoy. Hay como ciertas heurísticas, de arriba de 15 no, o si tiró 25 en 2 noches, entonces la tercera noche no puede tirar, etcétera. Todo eso viene un poco sin fundamento. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esta carga de trabajo que nos permita usar a lanzadores correctamente? Y les quiero enseñar nada más rápido, de esto no les voy a contar, que les dejé aquí un apéndice de recursos técnicos de cómo empezar a hacer analítica de deporte. Tiene como muchos sitios de interés, de cosas que creo que podrían ser buenas para su introducción. Ups, estoy picando hacia el otro lado. Bueno, no importa. Hay un apéndice como de 8 diapositivas para ustedes con recursos de cómo empezar a hacer analítica de deporte, libros, conferencias, videos, etcétera. Y estas diapositivas las voy a subir a mi sitio web para que puedan ustedes jugar con ellas y empezar con todas estas diapositivas. Entonces, bueno, espero que los haya emocionado un poco sobre la analítica de deporte y que vayan y usen los recursos y que empiecen a hacer su carrera en analítica de deporte. Y no me queda más que nuevamente agradecer al comité organizador y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Esteban. Tenemos espacio como para 5 preguntas. Tenemos allá arriba como a 150 personas. Igual si quieren mandar una pregunta en el chat, pero por ahora no sé si aquí en persona alguien tenga una pregunta. Por allá, Pablo. Ahí. Otra mano. Por allá. Perfecto, te dejo el micrófono. Les voy a llevar.
Préndelo. Hola, hola. Sí. Hola, Esteban, mucho gusto, Román. Este, un par de preguntas. La primera con lo de la estadística prescriptiva, que es ya la última parte que nos comentabas, que ya es el producto. Cuando tomas las decisiones, al final siguen siendo modelos que tienen incertidumbre, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedes evaluar que realmente la decisión que tomaste fue la correcta? O sea, ya tuviste el modelaje y es lo que los datos y el modelo te decía que era lo mejor, pero una vez que la tomaste, ¿cómo podías decir, ok, sí realmente fue lo mejor que pude haber tomado de decisión? Es una pregunta muy interesante. La primera parte de la pregunta, totalmente de acuerdo, estos modelos tienen incertidumbre y además, por supuesto, no es la única cosa que se considera para tomar decisiones, ¿no? Hay evaluaciones subjetivas de scouting y de los tomadores de decisiones y de los coaches y de nuevo un poco como qué tanto cabe esta persona en mi equipo o no. Y lo que termina pasando en realidad es la estadística prescriptiva añade el contexto mío y de mi equipo y cómo me sirve a mí esta persona. Y la estadística predictiva lo que quiere es en realidad quitar todo ese contexto, ¿no? Esa es como la diferencia fundamental. Y la pregunta es, ¿cómo puedo evaluar que estas decisiones se vayan tomando? Por ejemplo, se me ocurre con los valores de mercado que yo te he enseñado, esos van evolucionando conforme el tiempo, ¿no? Entonces, cada vez que hago un cambio, sé en ese instante si fue una decisión correcta bajo mi modelo, pero luego en 2 años puedo volver a evaluar dónde están estos jugadores, qué tanto valor han proporcionado, qué tanto valor proyectado tengo y hacia dónde voy. Y, a ver, es difícil, pero al final del día creo que es claro, después de 10 o 15 años de analítica deportiva, que los equipos que han abrazado y usado estos datos son equipos a los que les va realmente bien. Entonces, digamos, me queda poca duda que esto sirve. Y en cuanto a cómo medirlo, hay ciertas cosas y hay ciertos modelos internos que se pueden usar también, pero sigue siendo como industria una pregunta abierta bastante. Perfecto. Es que eran dos. Gracias, gracias, Pablo. Y la segunda es con respecto a los datos. O sea, por ejemplo, siento que es complicado encontrar información muy particular como los expected goals o métricas aún todavía más particulares para poder hacer uno particularmente análisis. O sea, está Opta o StatsBomb, que son muy caras. No sé si hay algún recurso donde existan datos públicos. Sí, en el apéndice hay algunos. La NFL hace anualmente una cosa que se llama el Big Data Bowl, donde sacan datos de tracking y le piden a la comunidad que resuelva un problema y hay $100,000 en premio. Entonces, bueno, no sé cómo les suena eso. El de este año sigue abierto, entonces pueden usar los datos de tracking para contestar la pregunta e irse a el Combine a presentar. El ITAM acaba de hacer un hackathon también con datos de StatsBomb para resolver esos problemas. Entonces, digamos, hay algunos recursos, es verdad que no todos los datos de tracking son públicos. Y lo otro que pasa es, si tienen una pregunta interesante que quieren estudiar, si le escriben al generador de datos directamente y le dicen, hola, yo soy esta persona, tengo este interés académico, ¿me puedes dar datos? Normalmente dicen que sí. Obviamente te van a hacer firmar un contrato de confidencialidad, etcétera, pero eso es algo que sí ha cambiado en los últimos 5 años y que poco a poco hay más y más disponibilidad de datos y yo espero que sigamos hacia la apertura en la industria. Esteban, de este lado tenemos otra pregunta. ¿Qué tal, Esteban? Mucho gusto, Ramiro. Quería preguntarte, tú que estuviste en los Dodgers, ¿cómo será esa comunicación entre tu analista o científico de datos y el manager, los coaches y, por supuesto, el gerente general, las personas que toman decisiones, al fin de cuentas? ¿Hay intermediarios en esa comunicación o cómo es este proceso? Sí, a ver, esa es la parte que a mí más me interesa. Yo trabajaba un poco como siendo esta persona intermedia entre ciencia de datos y la toma de decisiones. Muchos de los equipos ya tienen un analista en el dugout con los coaches que les está ayudando a tomar decisiones durante el partido. Y además hay muchos de estos productos de estrategia de juego que desde antes empoderan al manager para tomar decisiones. Por ejemplo, puedes tener una matriz de todos tus pitchers contra todos los bateadores del otro equipo cuyo valor sea qué tan bueno es este matchup, ¿no? Entonces, ¿en qué momento me conviene cambiar a mi pitcher y traer a alguien del bullpen? Entonces, bueno, la comunicación varía mucho, depende mucho del coach. Hay coaches que quieren muchos datos, hay coaches que no quieren tantos o los quieren más digeridos.
Y lo que termina pasando es que normalmente hay un departamento o una persona intermedia entre ciencia de datos y el stakeholder para ayudar a traducir y crear productos que permitan como más fácilmente digerirlos, ya sea como resúmenes de una página muy visuales que se pueden usar en el juego rápidamente, o reportes cuando estamos considerando un cambio o una adquisición de gente libre. Muchas gracias. Lo último que me gustaría decir es, bueno, además todos los equipos tienen un propio sitio web interno que han construido donde viven todos estos productos y los reportes de escauteo y notas de los tomadores de decisiones y etcétera. Entonces, además hay muchísimo como software engineer detrás creando productos para esta toma de decisiones. Hola Esteban, Diego, mucho gusto. Oye, yo tengo una pregunta un poco más de tu experiencia personal. Por ejemplo, ahorita, bueno, dijiste de los Dodgers y ahorita la pregunta de la comunicación entre manager y equipo de estadística. En esas 2 temporadas que tú estuviste con los Dodgers, ¿qué tanto peso, y sobre todo la de la Serie Mundial, qué tanto peso crees que tuvo todo este análisis de datos que hacían? Y bueno, me imagino que a lo largo de los años ha ido creciendo, pero igual quisiera saber qué, o bueno, tú, ¿cómo crees que creció de que tú estuviste ahí a este año que ganó la Serie Mundial? La primera pregunta es qué tanto impacto tenían los datos. Se usan en todas las decisiones que se toman. De nuevo, son factores a considerar conforme con otros datos, pero sí te podría decir que había algún jugador en ese roster que fue directamente recomendado por el departamento de analítica y adquirido, ¿no? E incluso en el roster que acaba de ser campeón quedan algunos de esos jugadores. ¿Y cómo ha cambiado? Ha crecido la industria muchísimo. O sea, uno de los cofundadores de Celus, Doug Fearing, fue el que creó el departamento de analítica de los Dodgers y lo creó en 2014. Entonces, aunque te estoy hablando, digamos, como que académicamente, públicamente, hay trabajos desde los 70s y los 80s, en realidad los equipos no empezaron a adoptarlo como departamentos internos grandes hasta los 2010s. Entonces, los Dodgers tienen como 10 años haciendo analítica seria y un departamento muy grande, como de 30 analistas e ingenieros. Los equipos más grandes de MLB tienen como staff de 40, pero por ejemplo hay equipos de la MLS que tienen un analista o dos analistas. Hay equipos en México en el soccer que no tienen a nadie. Entonces, la industria está creciendo, va a seguir creciendo muchísimo y tenemos toda esta nueva serie de datos que nos va a permitir además contestar nuevos problemas y más preguntas y seguir construyendo herramientas para que los coaches y los tomadores de decisiones tengan un trabajo más fácil todos los días, ¿no? Que al final es el objetivo. Más del chat, Ricardo Illescas dice, muchas gracias Esteban, ¿cómo le podemos hacer para aplicar a Teamworks? Si googlean Teamworks Careers, les va a salir un sitio web con nuestras vacantes. En este momento tenemos vacantes de ingenieros de Machine Learning, de ingenieros de datos, y si alguno hablara japonés, de un especialista de soporte que va a trabajar muy cerca conmigo porque estamos expandiendo nuestras operaciones de béisbol hacia la liga japonesa. Hola, mucho gusto, Carlos Gavidia. Soy un fan del béisbol toda mi vida y ver todo lo que acabas de mostrar, wow, es súper emocionante, ¿no? Honestamente, una pregunta que estabas desarrollando era lo de Pete Alonso. En el caso, por ejemplo, te ha de haber tocado el tema de Freddie Freeman con Dodgers cuando lo contratan y que ha sido 2 veces MVP. Realmente, en lo personal, se me hace que los Dodgers es un equipo que quiere contratar todo, lo mejor, y luego como que empiezan a vender, ¿no? En el caso de Freddie Freeman, 35 años, ya sale un poquito de la curva, ¿no? Que nos mostraste, y llegar a un MVP
¿Era recomendable contratarlo? La pregunta es, ¿convenía contratar a Freddie Freeman o no? Si se fijan, los Dodgers firmaron a Freeman por 5 años, no lo firmaron por Sí, sí. los 7 del que hablaba el hipotético de Alonso, un poco quizá no teniendo esos años como del ocaso de su carrera bajo contrato y bajo costo. Y Freeman fue un jugador extraordinario en los Bravos de Atlanta, mucho mejor que Pete Alonso antes de hacerse agente libre. En particular, Freeman es mucho mejor defensa. Y un poco la proyección baja de Alonso que les enseñaba de 5.125 es más o menos por lo que firmaron los Dodgers a Freeman. Entonces, la respuesta es sí, sí fue una buena decisión. A ver, te lo estoy diciendo con hindsight, ¿no? Pero además Freeman es un tipo que trabaja todos los días, que había jugado todos los juegos de la temporada en su carrera en algún momento y que es una presencia de clubhouse increíble y ahora 2 veces campeón de Serie Mundial. Una pregunta, Alejandro Hernández, más de carácter filosófico. Soy aficionado al béisbol también, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con el shift, en donde la tecnología empieza a ser tanta y en la capacidad predictiva de lo que puede pasar, ¿no? Que le empieza a quitar diversión al deporte, ¿no? Tanto que prohíben el shift, ¿no? O me imagino en un futuro la capacidad de procesamiento de imágenes a gran velocidad y sepas por qué el pitcher tiene el codo de tal manera cuando está parado, ya sabes que viene un slider, ¿no? Ese tipo de cosas que tantos datos, pregunta, es por eso es filosófica, ¿podría tener un efecto negativo sobre el deporte? Para los que no saben, digamos, la defensa tradicional de béisbol tiene 4 personas en el infield, 3 jardineros y están 2 de cada lado. Y lo que empezó a pasar es cuando se generan modelos de posicionamiento defensivo, los modelos dicen que para la gente que jala mucho la pelota hacia su banda, quieres 3 defensas de un lado y un defensa del otro, ¿no? Y eso genera pues más outs a la defensiva y entonces la liga dijo, no, 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 está prohibido tener 3 defensas de un lado, vamos a tener 2 defensas de cada lado. Entonces, ya con el contexto, la pregunta es, todos estos datos y este como minucioso análisis pueden hacer que se vuelva un poco más aburrido el deporte, seguro. Y entonces lo que termina pasando es, MLB tiene su propio equipo de datos que está analizando cómo cambiamos las reglas para hacer que el juego sea más divertido. Por ejemplo, el último año, además de restringir el shift, hicieron que las bases pasaran a ser de 15 pulgadas a 15 pulgadas a 18 pulgadas por 18 pulgadas. Y esas 4.5 pulgadas más cortas que tiene que correr un corredor para robar bases significaron que los robos de bases subieron algo así como 16% este año y hicieron que el juego sea mucho más divertido. Entonces, al final lo que termina pasando es la liga misma, cuyos intereses son que la gente vea y vaya a los estadios, etcétera, también tiene su equipo de datos que está analizando pues, cómo hacemos que un producto sea más divertido y que la gente vaya a los estadios. Pues bueno, muchas gracias, Esteban. Podríamos estar horas aquí preguntándote. Había muchas por allá atrás. Una disculpa que ya no pudimos seguir con más. Esteban va a estar aquí el resto del día, entonces no sé si se pueden acercar contigo a platicar. Aquí voy a estar todo el día, vengan a platicar conmigo. Y allá en Zoom tenemos varias preguntas. Ahorita Ernesto se acerca contigo y pues si pueden responder algunas por chat, estaría buenísimo porque tenemos que seguir. Entonces un aplauso por favor para Esteban. Gracias.